Hola Ceci, buen día. ¿Cómo están? Bien, aquí hoy bastante bien, 23, 24 grados, ayer tuvimos 30 y pico, y bueno, y así estamos, un día Pleno de verano. mucho calor, y ahí ¿qué pasa con el clima? Bueno, acá rarísimo, tuvimos días de temperaturas bajo cero, bastante duro porque se vino como de golpe con congeladas en la mañana y bueno, todo lo que eso implica. Y de repente levantamos a 12 grados, 14 grados y así estamos, así que se Un siente veranillo, casi que primaveral. Total. seguro, Sí, seguro, sí. seguro. Hay que disfrutarlo, que después diciembre y enero es duro. Está bien. Bueno, nos ha gustado desde producción esta interactuación contigo que hemos tenido hablando de diferentes temas que hacen en la vida cotidiana de cualquier país y de qué manera desde allí y desde acá se encaran de parte de los gobiernos de cada país y de todo lo que tiene que ver con la estructura social. Sí. Y hay un tema que aquí en Uruguay lamentablemente está teniendo mucha presencia en los medios de comunicación y en la conversación de todos los días en la vida cotidiana y que tiene que ver con el tema de los menores infractores. Sí, e inclusive también es bueno decirlo, en esta semana Richard Reed, un ex sindicalista de la bebida, ya jubilado, presentó un proyecto a nivel personal, denominado Sembrando Esperanzas, y por allí personalmente él, más allá de ser militante del Frente Amplio e inclusive suplente electo del Senado, y en estos días lo llamaron a asumir el Senado y renunció a su banca porque se quiso dedicar al lanzamiento y a la proyección de este plan, habló con operadores políticos de todos los partidos a nivel empresarial, a nivel de la educación, y todo el mundo le dijo: sí, Richard, te acompañamos, y hay por allí todo una gran expectativa de lo que se pueda lograr a partir de los chicos que están hoy sin poder gozar de su libertad y prepararlos para que salgan a la libertad nuevamente y tengan una vida digna, una vida de trabajo, una vida de estudios y que puedan socializar sin ningún tipo de problema. Entonces, escuchando a Richard el otro día, lo escuchaba a Richard y yo pensaba, bueno, ¿y cómo se encara este tema en otros países? Y ahí fue que se me ocurrió plantearte la posibilidad de que vos nos dijeras allí en Inglaterra, estas realidades cómo se manejan. Bueno, es un tema delicado como en todos lados, pero lo que destacaría que es bastante relevante acá en Inglaterra es que no depende del gobierno de turno, ¿no? O del ala derecha, izquierda, centro, conservadores. O sea, las leyes son bastante claras y está bastante atacado este tema. Es bastante drástico comparado a otros países, o incluso si lo comparamos con Uruguay, porque estamos hablando de que la edad de responsabilidad legal en Inglaterra es de 10 años. Niños de 10 años, como que también toda la educación va en manos de esto, ¿no? Los niños a los 10 años, por la educación que se les da, ya tienen claro lo que se hace y lo que no. Entonces, mira. A nivel escolar y todo, hay un montón de, esto ya se los he comentado en otras oportunidades, de cómo los policías van y dan charlas en las escuelas, ¿no? Como que al policía se le tiene mucho respeto, es una figura muy agradable con el ciudadano, donde uno no tiene esa cosa de el civil versus ¿no? la policía. El militar, exacto, es como que todos somos parte y los niños normalmente no le tienen miedo a esta figura. Obviamente porque los hay, cuando hay menores infractores y cuando hay faltas graves, hay todo un proceso, ¿no? Pero a partir de los 10 años ya se considera que el niño puede ser juzgado. Hay una serie que ha sido muy famosa y mucha gente incluso en Uruguay la está mirando, creo que se llama Adolescencia, que es basada en un pueblo de Inglaterra, ¿no? Y ahí muestran todo el procedimiento de cómo al niño se lo increpa y se lo lleva al cuarto de cuestionario y no, como casi como un adulto, pero no, con un montón de medidas que ahora les hablaré. El tema es que la idea de esto es esto que me estabas comentando de esta propuesta, ¿no? La idea de rehabilitar, no de que sea simplemente un castigo, sino de que el niño, la menor salga preparado a una reinserción, no solo laboral, sino social, ¿no? De que no sea
O sea, de que pueda volver a reinsertarse en la sociedad a nivel familiar, laboral, con amigos, ¿no? Porque muchas veces estas personas quedan totalmente segregadas por un error, el cual pagan, pero incluso después de cumplida la pena lo siguen pagando, de por vida muchas veces. Entonces, bueno, la idea de esto es rehabilitar, reducir la incidencia, o sea, que esto no vuelva a pasar, y proteger la sociedad alrededor de ese menor, al menor, y además darle apoyo educativo, que esta reinserción vaya de la mano de capacitar al menor, ¿no? De que de que salga de lo que sea un centro de detención o de que sea cual sea el castigo que tuvo, que vuelva preparado para la sociedad con la que se va a encontrar, ¿no? Hay un montón de planes de reinserción, hay un montón de tabú con esto de tener un antecedente penal, ¿no? Y poder conseguir un trabajo. Si un menor comete un delito, la policía primero lo que hace es una advertencia. Obviamente la advertencia verbal, si es una cosa simple, ¿no? Que no va a pasar de eso, una advertencia verbal, después se hace una advertencia más formal, después se registra la advertencia y ya ahí pasa en manos del departamento de policía en sí, y después se puede llevar al caso a tribunales de menores, que no es el mismo tribunal de adultos. A no ser que el menor cumpla 18 en este proceso, y ahí como que pasa de un tribunal al otro, no es que cumple 18 y esto queda obsoleto, o sea, se lo empieza a juzgar como adulto en el momento que cumple 18. Los tribunales de menores son sin público, no puede haber público presente para preservar esto de la identidad y el derecho del niño. Los jueces son jueces especializados en casos de menores, no puede haber, no son jueces que están lidiando con casos de adultos, y está orientado a esto, ¿no? A la rehabilitación para una futura reinserción. Los tipos de sentencias generalmente son sin privación de la libertad. Se trata como de privar de la libertad a ese menor como último recurso. Esto incluye toques de queda, donde se le dice al menor las horas que puede estar en contacto con gente, salir, si no, tiene que estar a cierta hora y lo tiene que cumplir en su casa o donde viva con el adulto responsable que sea. Si hay un caso de drogas, abuso de drogas, bueno, el tratamiento correspondiente a las drogas. Terapia psicológica es muy importante en este proceso, estén privados de libertad o no. Muchas veces se les manda a hacer trabajo comunitario como forma de castigo, pero también para no llegar a eso de privarlos de libertad. Otras veces, si fue que hubo una pelea o un caso de algún disturbio en un lugar público y rompieron algo o algo que se pueda arreglar, en vez de mandarlo a arreglar, se le pide a los menores justamente que lo hicieron, que lo arreglen con sus propias manos y tienen que hacer las disculpas correspondientes públicamente, etcétera. Como para que deje una enseñanza, no solo, bueno, mis padres pagan la multa por pintar la pared que rayamos y ya está. La tienen que ir a pintar ellos con sus propias manos. Y bueno, y ya después sí, multas. Ahí ya vienen multas, dependiendo del delito, el tipo de multa, ¿no? A ver, Cecilia, no te quería interrumpir. Primero, me llama mucho la atención esto de los 10 años. ¿Qué límite significa eso, los 10 años? ¿A partir de los 10 años qué con los niños? Bueno, en Escocia es a los 12, en Inglaterra es a los 10. Sí. Esto quiere decir que pueden ser juzgados por un delito. En casos muy, muy extremos se les priva de libertad y son centros de detención de menores. No es la cárcel de adultos, pero van detenidos. Y hay casos de cadena perpetua, si es casos extremos, ¿no? Muy, muy graves. Bien, y ese proceso de los 10 hasta los 18 años, ¿están en la órbita de un consejo de menores, de una institución específica? Sí, siempre están, mientras tengan hasta 18, siempre están bajo la corte de menores. Si van a la corte, las medidas son todas por los jueces de menores, no entran al plan, digamos, de adultos hasta cumplir los 18. Y a veces, si cumple los 18 cuando se los está juzgando, obviamente juega a favor del menor el hecho de que el delito fue cuando era menor, y ahora, por más que sea juzgado como adulto, se va a considerar que el delito fue cuando era menor.
Bien. ¿Se manejan estadísticas allí a ver cómo es el comportamiento en este rango de edades de los chicos? Si la violencia en ese sentido, las dificultades que se plantean con ellos aumentan, disminuyen, se mantienen dentro de un rango parecido en la medida que los años pasan. ¿Hay algún tipo de conclusión estatal, digamos? La debe haber, Jorge, no tengo los números en este momento porque no tengo acceso, pero los puedo buscar. O sea, realmente hay un problema en la adolescencia que es como, incluso hay documentales, ¿no? Porque parece contado así como que el sistema funciona muy bien. Y es verdad, está centrado en la rehabilitación y en que se reinserten estos menores, pero también son, ¿no?, lo que se llama como estas pequeñas academias de delincuencia, lo que pasa dentro de la cárcel infantil, digamos. Entonces, bueno, también hay un montón de documentales y quejas y planteos de cómo hay cosas mal manejadas también dentro de estos centros de detención de menores. Hay mucho problema con el tema del bullying llegado a la adolescencia. Acá no es como en Estados Unidos el tema de las armas, pero bueno, están las drogas que hacen su daño también. Realmente no es que las cosas no pasen porque las medidas están apretadas, digamos. Obviamente depende de la ciudad, ¿no?, del contexto social, familiar, económico. Sí, hay de todo. Acá en la información cotidiana de estos días, de estos tiempos, en toda información de situaciones violentas o de delincuencia, o inclusive hasta de atentados, ¿sí? Si hay un grupo de jóvenes, por lo general siempre aparece en los últimos tiempos, algún menor que tiene de participación de algún tipo. ¿Se da eso también allí? Que los menores de 18 años sean protagonistas activos de situaciones de delincuencia, de violencia. Se da, pero creo que menos, o al menos se escucha menos. Una cosa que es diferente a Uruguay también es que los casos que salen en las noticias son casos como de cosas insólitas, raras o casos muy graves. No es un reporte policial como son los noticieros en Uruguay, que es media hora, 40 minutos dedicado desde la rapiña más chica al delito más grave. Es como un informe policial, ¿no?, permanente. Sí. Entonces, eso acá no pasa. Seguramente hay rapiñas, robos a manos de menores, mayores, pero no, el público general no se entera. Sí, no una información tan exhaustiva de todo lo policial. Exacto, no lo hay. No lo hay. Bueno, siempre se ha dicho que acá en Uruguay, ¿no?, que lo policial y todo lo que tiene que ver con la sangre y con los accidentes y con los asesinatos vende, y que por eso como que hay que dedicarle una gran parte del informativo a lo policial, cosa que en lo personal no estoy de acuerdo y nunca lo practiqué desde la función de comunicador. Pienso que hay noticias sí todos los días, pero no tenemos que estar tan puntilloso de informar que el vecino le robó el perro a un vecino al otro. Es decir, y hoy es noticia, realmente yo en las redes estoy asombrado, los medios de comunicación, la cantidad de publicaciones sobre hechos policiales es tremendo, pero bueno, son formas de entender la cosa. Y también reconocer que la sociedad uruguaya consume muchísimo de eso, ¿no? Sí, el amarillismo que se le llama, ¿no? Sí. La crónica roja se consume mucho. Ahí no sucede esto. Sí. No, me pasó una vez, me acuerdo que había ido a una zona de Londres alejada del centro y hace poco habían robado, había como una ola en Uruguay de que habían robado cajeros automáticos. Sí. Y había un robo que lo vimos porque estaba todo cercado con las cintas amarillas de la policía, y era como una excavadora que habían intentado robar un cajero automático con esas excavadoras que se meten hacia dentro de la pared, que habían tratado de sacar. Y nunca se vio ni en radio, ni en televisión, ni salió en las redes sociales. Digo, esto pasa en Uruguay y cadena nacional. En serio. De la noticia, ¿no? Porque realmente esas cosas seguro pasan, y más en ciudades como Londres, ¿no?, que tiene 1000 barrios y de todos los tipos, pero bueno,
no hay una cultura, no hay una costumbre de hacer un seguimiento de los delitos que se cometen por día. Bien, en lo que tiene que ver con el tema de la justicia, en el caso de los menores, ¿hay una justicia especializada en menores de edad? Sí, las leyes amparan a los niños con ciertas reglas y normas, y todo esto está estipulado, ya te digo, independientemente al gobierno de turno. Y no se juzga jamás a un niño como a un menor, como se juzga a un adulto. Y obviamente no todos los menores, ¿no? No es lo mismo el de 10 que está entrando en la etapa de responsabilidad legal que el que tiene 17 y cumple 18 en unos meses, ¿no? Bien, vos estuviste hasta hace poco tiempo acá, una cantidad de días interesantes, y bueno, pudiste comprobar de esto que te decimos nosotros, de la presencia de menores en informaciones policiales, por definirlo de alguna forma. ¿Te llamó la atención eso? ¿Eso contrasta mucho con lo que pasa en Inglaterra? Sí, al menos acá no se escucha tanto, ¿no? Es eso que te decía, de que no... pero sí, me llama la atención, y depende con qué lo compare también. Lamentablemente en Estados Unidos es súper común el tema de los menores, y a eso se le suma el acceso a armas, ¿no? Y los tiroteos en las escuelas, etcétera. Entonces, pero acá no es algo que se escuche demasiado. ¿Y no hay en Inglaterra, como en Estados Unidos, justamente situaciones de violencia dentro de los centros de enseñanza? Que es, en Estados Unidos ya es algo casi que doméstico, ¿no? Estamos acostumbrados y ya la información de repente deja de llamarnos tanto la atención, pero es difícil de entender por qué pasan esos en los centros de enseñanza en Inglaterra, ¿no? En Estados Unidos tienen como rutina hacer los simulacros de qué hacer en caso de tiroteo, y es terrible. No, ya te digo, los casos más de violencia en Inglaterra con menores pasa más por el hostigamiento, por el bullying. Está siendo bastante peligroso, y en boca de varios padres de la etapa más inicial, que todavía no me toca por suerte, de los grupos de WhatsApp, las cosas que los niños se mandan por ahí, el acceso a información que tienen, las páginas para mayores de 18, que la otra vez también lo mencionábamos, ¿no? De que ahora eso está todo muy controlado en Inglaterra, porque para ver páginas que son para adultos tenés que probar que sos un adulto. Antes cualquier niño se metía desde un teléfono inteligente, una tablet, y tenía acceso a lo que tiene un adulto. Ahora eso está controlado. Pero bueno, pasa más por ahí, por el maltrato. Obviamente siempre están las pandillitas, las peleas, ¿no? En cualquier liceo se va a encontrar algo así, pero hay algunos liceos y algunas áreas donde se ve más que otras, y está mucho el tema del bullying, del acoso, del envío de material privado por redes sociales y WhatsApp, y bueno, eso es como lo que más preocupa. Bien, ¿en los hechos está realmente controlado el tema del uso de celulares por los menores, e inclusive en centros de enseñanza? Cada vez más en los colegios y liceos no permiten el uso. Incluso hay movimientos de estudiantes pidiendo que no se permita el uso. ¿Sí? Sí, estudiantes que han sido víctimas de bullying, víctimas de que alguien encuentra una foto de una niña o un niño en redes sociales y la utiliza para o trucarla o hacer burlas sobre esa persona, y lo hace viral en los grupos de WhatsApp de la escuela. Y entonces como que personas que han sido víctimas de esto están haciendo iniciativas cada vez más grandes de que esto se termine, de que no permitan el uso de celulares y de tablets en escuelas y liceos. Bien. ¿Algo que no te haya preguntado y te quedé pendiente allí sobre este tema de comentarnos? No, era esto, más que nada, Jorge, ya que habíamos estado hablando de cómo sería, ¿no? Siempre tratando de hacer el paralelismo de cómo lo hacemos en Uruguay, cómo se saca, y bueno, poder estar orgullosos de lo que funciona muy bien en Uruguay, y también absorber lo que funciona bien afuera y llevarlo a Uruguay si se pudiera. ¿Ya hay en Inglaterra vidrieras decoradas con las fiestas tradicionales? Desde que no dejaron que se pudrieran las calabazas de Halloween, que ya estaban poniendo los arbolitos. Acá mi hija ya me pidió
el 20 de noviembre estábamos haciendo el arbolito, o sea, acá está todo muy temprano. Ah, sí. Yo creo que es un acto desesperado de la gente de ponerle color y alegría al frío y a la oscuridad. Claro. No, y también este es un gran negocio, ¿no? Sí. Mueve mucho dinero todo esto, ¿verdad? Mucho dinero, porque además son las fiestas de eso, los pubs tienen menú especial, las tiendas hacen, ahora están con el Black Friday, porque ayer fue Acción de Gracias en Estados Unidos, entonces acá lo adoptaron el Black Friday también. Y bueno, sí. Bueno, cuando estemos cerca de esa fecha, que falta como un mes, sí, bueno, dentro de un mes ya vamos a estar con todo este tiroteo ya, vamos a estar a 20, en el Día de los Inocentes vamos a estar ese día. Pero digo, unos días antes del 24 de diciembre vamos a hacer una conexión y vamos a hacer un contraste de por ejemplo, qué se sirve en la mesa ahí y qué se sirve en la mesa acá, a ver si encontramos algún punto de encuentro, ¿no? No sé si en Inglaterra poner el corderito en la parrilla, por ejemplo, es habitual, o bueno, sí, puede ser habitual que se coma el pan dulce, y los turrones. Claro, acá una acumulación de calorías que eso lo trajimos nosotros, eso lo importamos. Los desubicados somos los uruguayos con 32 grados comiendo frutos secos. Claro que sí. Y después mirando la balanza y cayéndose alguna lágrima por allí. Buen fin de semana, Ceci. Voy a ver si podemos un viernes hacer exterior y les muestro un poco el centro de Oxford con cómo está decorado de Navidad. Hermoso. Dale, lo caminamos contigo. Dale. Chao, Ceci. Buen fin de, saludos a tu familia. Beso grande.